Hola muchachas, hola muchachos. Bien, habíamos dicho que el sistema de información contable es una herramienta que permite registrar operaciones comerciales, operaciones financieras y hechos contingentes, o sea, situaciones que pueden ocurrir o no y que producen consecuencias en una organización. Estas operaciones se deben registrar en forma escrita, cronológica y sistemática. Este último concepto tiene que ver con la forma en que se debe registrar estas operatorias. El concepto de sistema implica que existen diferentes elementos que están relacionados entre sí. Es por eso que en la clase de hoy vamos a ver los conceptos básicos del sistema contable para que sepamos cómo se deben realizar las registraciones contables. Es por ello que vamos a ver las diferentes áreas en las cuales se divide la contabilidad. Vamos a ver el concepto de partida doble. Vamos a ver qué significa plan de cuentas. Vamos a hablar sobre los diferentes libros contables que se deben llevar en una organización. Vamos a ver cómo se realiza la registración contable utilizando la partida doble. Y por último, vamos a hablar del concepto de ecuación patrimonial. El primer concepto se refiere a las áreas de la contabilidad. La contabilidad está representada por tres grandes áreas. La primera es el activo, que representa al conjunto de bienes y derechos de cobrar que posee una organización. La segunda área es el pasivo, que representa el conjunto de obligaciones de pagar que posee una organización. Y el patrimonio neto, que está representado por el aporte inicial del propietario, también denominado capital, más las ganancias menos las pérdidas. O sea que en resumen, el patrimonio neto es igual al capital más las ganancias menos las pérdidas. El siguiente concepto que vamos a explicar es el concepto de partida doble. La partida doble en contabilidad representa un sistema de doble registro. Es por eso que se llama partida doble. El doble registro está representado porque se deben registrar en dos columnas. Estas dos columnas tienen un nombre. La primera se llama debe y la segunda se llama haber. La característica fundamental es que la suma de la columna del debe ser igual a la suma de la columna del haber. A través del siguiente ejemplo les voy a comentar este último concepto. Fíjense, hemos registrado 1.000 pesos en la columna del debe y otros 1.000 pesos en la columna del haber. Si sumamos la columna del debe, nos da 1.000 pesos, y si sumamos la columna del haber, nos da otros 1.000 pesos. El siguiente concepto que vamos a ver refiere al plan de cuentas. El plan de cuentas permite la comparación y uniformidad de los sistemas de contabilidad con otras organizaciones. Se utiliza una codificación universal que permite que los registros contables sean interpretados y analizados por terceros. Esta codificación lleva el nombre de cuentas contables o simplemente cuentas. Y está representado por determinadas palabras que hacen referencia a determinados bienes o situaciones. Por ejemplo, se denomina caja al dinero en efectivo que se encuentra en el negocio de la empresa. Se denomina Banco Nación al dinero que se encuentra en un banco. Se denomina mercaderías a los bienes que
luego se van a utilizar para revender. Se denomina deudores por ventas a los derechos de cobrar. Se denomina proveedores al conjunto de las obligaciones de pagar. Y entre otras se denomina ventas cada vez que se realiza una venta de bienes. El siguiente elemento del sistema contable son los denominados libros contables. Habíamos dicho que el sistema de información contable debe registrarse en forma escrita. De aquí que los libros contables son necesarios para llevarlos por escrito. Uno de los libros diarios necesarios es el libro diario. El libro diario está compuesto por una columna en donde se ubicarán o se colocarán las cuentas contables, y luego la columna del debe y la columna del haber para cumplir con la partida doble, en donde se colocarán solo importes. Nosotros agregamos una columna más para agregar el área contable del registro que estamos registrando. No solo se debe utilizar el libro diario, sino también se utiliza el libro mayor, el libro inventarios y balances, que serán explicados más adelante. Otro de los conceptos importantes del sistema contable es la forma en que se deben registrar los importes utilizando la partida doble. Habíamos dicho que la partida doble se debe a que tenemos dos columnas, la columna del debe y la columna del haber. Entonces, ¿cómo hacer para registrar los importes sabiendo que hay dos columnas? Bien, el sistema contable nos da una ayuda. Los incrementos de activo los contabilizamos en la columna del debe, las disminuciones de activo en la columna del haber, las disminuciones de pasivo en la columna del debe, los incrementos de pasivo en la columna del haber, las disminuciones de patrimonio neto van en el debe, los incrementos de patrimonio neto en el haber, y por último, las pérdidas se deben registrar en la columna del debe y las ganancias en la columna del haber. Por último, vamos a ver cómo es el concepto de ecuación patrimonial. La ecuación patrimonial representa una igualdad entre las tres áreas de la contabilidad. O sea, habíamos dicho que la contabilidad está compuesta por el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Estas tres áreas se igualan a través de una ecuación. La ecuación es la siguiente. Activo es igual a pasivo más patrimonio neto. Esto implica que si descomponemos el patrimonio neto, y acordémonos que el patrimonio neto era igual al capital más la ganancia menos la pérdida, implica que la ecuación patrimonial nos quedaría de la siguiente forma. El activo es igual al pasivo más el capital más la ganancia menos la pérdida. Aquí tenemos la ecuación reducida. Por ser una ecuación, podemos mantener la igualdad utilizando las propiedades que nos brinda la matemática. O sea, si nosotros quisiéramos determinar el valor del capital, lo que tendríamos que hacer es despejar el resto de los elementos, o sea, el pasivo, la ganancia y la pérdida. Deberíamos pasarlos al otro lado de la igualdad. De esta forma, utilizando la matemática, nos quedaría de la siguiente forma. Activo menos pasivo menos ganancia
más pérdida es igual a capital. Esto se debe a que pasivo menos pasivo quedaría en cero, más ganancia menos ganancia quedaría en cero, y menos pérdida más pérdida quedaría en cero. En definitiva, nos quedaría la ecuación de la siguiente forma: activo menos pasivo menos ganancia más pérdida es igual al capital. De esta forma, al verificarse la igualdad, se confirman que las registraciones contables han sido realizadas correctamente. O sea, si se verifica la ecuación patrimonial, o sea que la sumatoria de estos elementos es igual a la sumatoria de este elemento del otro lado de igualdad, podremos comprobar que el sistema de información contable ha sido realizado en forma correcta. Bien, espero que hayan comprendido el tema. Igualmente, en las próximas clases vamos a comenzar a realizar trabajos prácticos para poder comprender mejor estos conceptos básicos de la contabilidad. Hasta luego.